Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo con ustedes temas de interés para Puerto Rico, para el mundo, para nuestras comunidades. Y hoy, pues, hemos aprovechado el hecho de que este sábado pasado se cumplieron exactamente 20 años del llamado septiembre 11 del 2001, en que hubo un ataque terrorista por parte de una organización que se vino a conocer como Al-Qaeda, y fue uno de los eventos más significativos de la historia de Estados Unidos contemporánea. Y para hablar un poco de qué quiere decir 20 años después ese 11 de septiembre, tengo como invitado al doctor Víctor García San Inocencio. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, saludos a ti, profesor Javier Colón Morera, saludos a toda la radioaudiencia y a quienes nos estén viendo también. Gracias, Víctor, y gracias por recordarme eso. Este programa se puede ver a través de YouTube en el canal de Radio Universidad de Puerto Rico, gracias al apoyo de Wanda Ponte, que lo sube semanalmente, y también gracias al apoyo de Aisa Santos, pues sube los martes por Radio Universidad, y luego se puede escuchar en podcast en la misma estación de Radio Universidad, y se puede escuchar en diversos otros medios de podcast, como es Anchor y como es Spotify. Víctor, hablábamos recientemente y me decías que cuando ocurre este ataque, ya tú eres legislador en la legislatura de Puerto Rico, y inmediatamente captura que este evento va a ser un evento importante en la historia y que va a requerir una expresión del pueblo de Puerto Rico, y propusiste una declaración para que la legislatura se expresara sobre esto, y esa expresión nunca se aprobó, ¿verdad? Pero me parece que es una forma interesante de comenzar esta conversación. ¿Qué tú tenías en mente cuando pensaste que ya tan rápido, luego de ocurridos los eventos, había que hacer una expresión? ¿Qué tipo de expresión era esa, y qué piensas sobre lo que tenías en mente hace 20 años y lo que tienes en mente hoy, 20 años después? Bueno, en primer lugar, a mí me llamaron para decirme que un avión se había estrellado por accidente contra una de las Torres Gemelas. Y tú sabes que casi todo el mundo, en el mundo y en Puerto Rico, somos desmemoriados. Pero yo tenía fresca en la mente la imagen de un atentado que había habido en los sótanos de estacionamiento de las Torres Gemelas unos años antes. Y entonces yo le dije a la persona que me llamó, eso no puede ser un accidente, no existe tal idiota o ciego que pueda chocar con esas torres por accidente. Eso tiene que ser un ataque. Y entonces monté en el carro enseguida, iba guiando hacia la oficina del Capitolio, y lo que iba pensando era en que esto iba a ser un evento extraordinariamente dramático. Naturalmente, estaba en el intervalo de media hora en que no había ocurrido que un segundo avión chocara con las torres.
ni habían aparecido los vídeos, pero enseguida pensé que había que, particularmente desde la portavocía del Partido Independentista, reclamar una expresión de la Asamblea Legislativa, por varias razones. La primera de ellas, porque esto iba a ser un acto terrorista. Tenía que haber sido un acto terrorista. Y era bien importante ratificar una expresión de rechazo a la violencia en todas sus formas y a la violencia política. Y me parecía que qué mejor vehículo que iniciarla a través de una expresión legislativa, resolutiva, presentada inicialmente por el portavoz, en este caso, en la Cámara del Partido Independentista Puertorriqueño. Para así ahondar en lo que había sido un esfuerzo muy consciente de varios años y varios cuatrienios de decriminalizar al independentismo, a quien siempre se quería asociar con todos los males del mundo e incluso con la violencia y con el terrorismo. Así que había una razón, además del sentimiento de horror que le provocan a uno estas cosas, y que se iba a estar profundizando ese día y a lo largo de los días. Había una razón política, que yo diría estratégica también, de que la primera declaración proviniese de una expresión legislativa promovida por el independentismo. Recuerdo que mientras ordenaba los pensamientos, empecé a darme cuenta de varias cosas. Todavía no ha pasado el segundo estrellón, ¿verdad? De avión. Pero pienso enseguida, wow, en ese lugar trabajan miles de personas. Tiene que haber muchos heridos, muertos. Pero de entre ellos tiene que haber muchos puertorriqueños también, como en efecto hubo al final del conteo. El conteo fatal. Y pensé también en lo triste que este acto se hubiese efectuado un 11 de septiembre, que es un día, es una fecha que para, digo yo, gran parte del mundo latinoamericano, es una fecha en sí mismo de luto, porque se encabezó un golpe de Estado promovido por Estados Unidos, por un militar en Chile, Pinochet, y provocó la caída de un régimen electo democráticamente, el primer régimen socialista electo en las urnas democráticamente en América Latina. Y dije qué terrible coincidencia que dos eventos de esta naturaleza, un golpe de Estado materializado por la intolerancia, el odio y de carácter político, junto con un golpe terrorista, como tiene que ser expresado contra uno de los símbolos de Estados Unidos. Y organicé esas ideas rápidamente y llamé por teléfono a la oficina, y doña Ivette, a quien envío saludos, se escucha esto, le dicté enseguida lo que sería el texto resolutivo, que casi acabé mientras estaba llegando al Capitolio, cuando ocurrió que un segundo avión se estrelló contra las torres, y le dije, pase el borrador que subo enseguida, este día de hoy va a ser un día muy largo. Y resultó un día muy largo y fueron semanas muy largas. Pero esa expresión que dictaste y que fue la primera que llegó en el orden de llegada de resoluciones, nunca vio la luz pública y nunca se aprobó. No, porque para empezar, ¿verdad? No era manejable. La sorpresa, pienso yo, no fue para unas personas que no esperaran que el portavoz del PRI les robase el tiro. Pero en segundo lugar, por la expresión dura que había contra el golpe de Estado en Chile, que había ocurrido en el 1973, un 11 de septiembre. Así que
otro legislador de muy poco grata recordación en Puerto Rico, de Castro Font, presentó la suya y naturalmente se aprobó la resolución Aguada sin referente alguno a ese otro evento histórico hemisférico que fue el golpe de Estado de Chile. De todas maneras, pues lo que comunicó esa resolución primera radicada, primera en tiempo, aunque no en derecho, era un sentimiento de profunda tristeza, consternación y de solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Claro. Ahora, cuando uno... Oye, y déjame hacerte un pequeño apunte de esto. Es que eso rompe con los estereotipos de criminalización del independentismo, que es eso de solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Claro. Eso de... fíjate que el micromarco puertorriqueño, mira qué primer eco político tuvo el gesto de presentar la resolución. Claro. No, y recordar los eventos de Chile era absolutamente pertinente porque era un evento coetáneo y en realidad fueron eventos que marcaron periodos históricos importantes. O sea, al igual que septiembre 11 de 2001 marcó un periodo en la historia de las relaciones mundiales, en la política exterior de Estados Unidos, en la relación de Estados Unidos con el mundo islámico y en toda la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente, etcétera. El golpe de Estado contra Allende en Chile fue un evento tremendamente importante y tremendamente descorazonador también en términos de todas las esperanzas que se había puesto de una transición pacífica hacia un cambio sistémico en Chile. Realmente, cuando miramos hacia atrás, Víctor, uno piensa que se quedó corto en términos de imaginarse el impacto tan extraordinario que iba a tener ese evento. Es decir, con todo lo que tú has planteado, que iba a ser unos días muy tristes para el pueblo americano, que se iba a sentir una vulnerabilidad que no se había sentido antes. Era difícil predecir que iba a ser el inicio de varias guerras, que iba a cambiar por completo la política exterior de Estados Unidos, que iba a colocar el terrorismo como un objetivo de una guerra. O sea, cuando uno mira a ese evento, se da cuenta que los que planificaron el evento, que hoy recordaba a alguien en Radio Universidad en un reportaje, que se estaba atacando el sector financiero, el sector gubernamental y el Pentágono como las tres grandes símbolos de poder de Estados Unidos. O sea que estuvo muy bien pensado en términos del efecto simbólico que se quería lograr. ¿Cómo tú analizas entonces lo que pensabas entonces que era ese evento y lo que piensas hoy que ha sido el legado de estos 20 años? Bueno, sin duda, los efectos fueron geométricamente mayores de los que nadie hubiese esperado, porque nadie esperaba que el hegemón, que la potencia que había sobrevivido, sin duda alguna con extraordinario poderío, la caída del muro y el colapso de la Unión Soviética, se fuese a desatar de una manera tan feroz y salvaje, primero señalando a un país en particular como el sitio donde radicaba el terrorismo e invadiéndolo. De la misma manera, nadie podía pensar como secuela de ello que al año siguiente iban
a inventarse unas armas de destrucción masiva, le iban a exigir a un país que se desarmase de esas supuestas armas y luego iban a invadirlo y a provocar otra guerra, esa que duró 10 años en Irak. Nadie hubiese pensado que la consecuencia habría de ser darle una excusa, un pretexto a Estados Unidos para iniciar una guerra a gran escala. En el caso de Afganistán, convocando a otros países por el miedo al miedo, e involucrando a otras potencias, notablemente, ¿verdad?, a Gran Bretaña y a otros elementos de sus aliados, de los americanos. Pero lo que nadie se iba a imaginar era lo de Irak, un país mucho más grande, mucho más complicado, una sociedad que no podía, dicho sea de paso, su gobierno no podía ver ni a los talibanes ni a Al-Qaeda. Claro. Se llegaban a muerte. Claro. Pero que una consecuencia hubiese sido que esa bestia hegemónica se iba a soltar de esa manera para tener 2 guerras de repente en menos de 2 años, y menos aún se podía uno vislumbrar que eso iba a resultar en un dominó que iba a repercutir hasta Siria y el resto del Medio Oriente, al grado de que se iba a formar un Estado Islámico también. Claro. Como no era predecible la cadena de errores monumentales de Estados Unidos de ir armando sucesivamente a sus respectivos enemigos futuros. Claro. Vamos por parte. Han salido algunos libros recientes sobre la guerra de Afganistán, sobre los documentos que el ejército le fue ocultando al pueblo de Estados Unidos sobre la guerra de Afganistán, que tiene muchos paralelos con los Pentagon Papers y con todo aquel escándalo de todos los informes sobre cómo iba realmente la guerra de Vietnam, que llevaron a toda la litigación del Washington Post del gobierno contra el Washington Post para que no publicara esos documentos. Y aquí también hay una historia muy clara de que los líderes militares de Estados Unidos conocían perfectamente que la situación sobre el terreno en Afganistán era una situación muy complicada. Uno de estos libros pues destaca que pasa los primeros meses, el primer año de Afganistán, la guerra ha sido exitosa bajo los términos de los objetivos iniciales, que era destruir los campamentos y castigar a Al-Qaeda, ¿verdad?, que era la organización que ellos responsabilizaban. Después de todo, la guerra de Afganistán, el pretexto que se usa es que los talibanes que están en el poder se niegan a entregar a Bin Laden, ¿verdad? Pero una vez se logra casi inmediatamente el objetivo de prácticamente sacar a Al-Qaeda de Afganistán, empezaron a pelear con unos talibanes que en realidad no tenían nada que ver tampoco con el ataque del 9/11, y ahora vemos, no tenían que ver en el sentido de que nunca tuvieron una política exterior dirigida a exportar el terrorismo como era Al-Qaeda, ¿verdad? Sí permitieron que Al-Qaeda practicara, hiciera sus ejercicios, hiciera su organización desde ese territorio. Pero una vez pasa esa primera etapa, empiezan a inventar nuevos pretextos para quedarse en Afganistán, y entonces plantean que van a eliminar el opio, plantean que van a derrotar a los talibanes, a crear una democracia dentro de Afganistán, a eliminar todos los aliados que tuvieran los talibanes. Y entonces empezaron a crear unos objetivos que eran obviamente irrealizables, pero que
este periodista del Washington Post, Gelbs, narra cómo internamente el ejército se daba cuenta de que esos objetivos no se estaban cumpliendo. Sí, es que realmente aquí entran en consideración otras cosas que tienen que ver con el negocio multimillonario que es la guerra y con cómo se tuerce toda visión de concebir la guerra como una extensión o una culminación de la política a la guerra como un instrumento del incentivo económico y del control económico, del control de recursos estratégicos, de otras cosas. Uno cuando estudiaba teoría de la guerra y leía a von Clausewitz, sabía que guerra y política eran parte de un continuo. Pero realmente aquí empezaron a intervenir desde temprano unas corrientes económicas muy fuertes. Esta, uno diría que fue la primera gran guerra privatizada, en donde compañías privadas se dedicaban a proveer un número cada vez más escandalosamente alto de mercenarios. Los llamados contratistas. Los contratistas. Contratistas que devengaban 5, 6, 7 veces el sueldo de un militar y que representaban un gasto extravagante. Contratistas que pertenecían a un puñado de compañías norteamericanas, todas relacionadas a ese establishment económico. Y entonces ahí uno empieza a ver cómo durante esos 2 años se desata una política de plumas abiertas para el gasto militar, claro, sin precedente, que se va a apuntalar y va a ser una política de gasto en el orden de promedio de $150 mil millones anuales. O sea, solo así uno puede amasar en gasto en los 10 años de presencia de la guerra en Irak, cuyo fin lo dispuso Obama, iba a ser al 31 de diciembre del 2011 y lo cumplió. Y la guerra en Irak, cuyo final fue hace 2 semanas. Solo así se puede amasar un gasto. La guerra de Afganistán. De Afganistán. Sí. Solo así se puede amasar un gasto combinado de 8,5 millones. O sea, los números aquí son a la sexta, séptima, octava potencia. Claro. Hay otra interpretación, Víctor, que me parece interesante y que no es contradictoria con el apoyo a lo que el propio presidente Eisenhower, cuando se retiró de la presidencia, llamó el complejo militar industrial, que es la interpretación que hacen los realistas, de la escuela realista de las relaciones internacionales, que plantean que Estados Unidos, con el fin de la Guerra Fría, en el 91, se establece un mundo unipolar. Y ese mundo unipolar, Estados Unidos va a querer establecer una hegemonía mundial en un momento en que no se siente que tiene que responderle a ninguna otra consideración de balance de poder en el mundo. Porque pues la Unión Soviética se ha fragmentado, Rusia está muy debilitado con unos problemas enormes adentro, así que el sistema bipolar que había caracterizado la Guerra Fría de pronto se cae. Y estos críticos desde la perspectiva realista, como Mitch Heimer, quizás el más conocido de ellos, de la Universidad de Chicago, lo que plantea es que entonces Estados Unidos desaprovecha totalmente esa oportunidad y se crean los problemas que son propios de un mundo unipolar, en que el que ejerce
el poder de una forma magnificada, tanto a nivel político como a nivel militar, económico en este caso, se siente que no tiene ningún límite en el poder. Y entonces, sí, pero esa teoría, yo obviamente he leído muchísimo esa teoría. Esa teoría parte de la premisa de que el vacío se ocupa naturalmente y Estados Unidos entendía que debía ocuparlo, que no lo hizo inteligentemente, otra cosa, ¿verdad? Pero fíjate la diferencia de las guerras. Afganistán fue una guerra cabildeada y consensuada con otras potencias y otros países. La guerra de Afganistán. Sí. La guerra iniciada el año siguiente fue a la cañona. Sí. Y perdóname, Víctor, pero yo creo que es importante recalcar esto, sobre todo los jóvenes que pueden estar oyendo este programa, que esperamos que sean muchos, ese sentimiento, ese que tú expresas al principio de este programa de hacer una resolución en solidaridad con el pueblo americano, eso fue una reacción universal. Claro. Todo el mundo en ese momento sintió que era una gran tragedia humana lo que había ocurrido y que era impensable de ninguna forma justificar un ataque a personas totalmente inocentes que lo único que estaban haciendo era ir a trabajar como cualquier día. Que en ese sentido fue un momento que Estados Unidos tuvo un capital político enorme para manejar y lamentablemente hay un acuerdo más o menos generalizado de que desperdició ese capital. Lo hizo. Y entonces la guerra de Irak es todo lo contrario, es una invasión a la cañona montada sobre una super mentira contra un régimen que era incluso antagónico a esas fuerzas reaccionarias o recalcitrantes del Talibán y otros. Sí. Y bueno, otra vez se impuso la mano económica, la mano del mercado. Halliburton. Halliburton y compañía. Entonces hay que ver cómo se involucran administraciones republicanas y demócratas y siguen siendo aladas, siguen siendo impelidas a no detener esto. No es hasta que Obama llega y en su segundo término que logra ponerle fin a la intervención en Irak, ponerle fin entre comillas, porque sabemos que ninguna guerra termina. El que crea que la guerra de Afganistán terminó tiene que estar siguiendo de otra forma, ¿verdad? Con un montón de operativos, con 20 cosas, pero en fin. Oye, el propio Obama en su increíble pragmatismo, cuando estaba corriendo para candidato a presidente, decía que la guerra de Irak había sido un gran error estratégico, pero que la guerra de Afganistán no, la guerra de Afganistán había que ganarla y que era estratégicamente importante ganarla. Por eso en este drama de Afganistán están completamente sumergidos, no solo Bush, que inició la guerra y que la mantuvo con unos pretextos innecesarios, sino también está metido completamente Obama, que aumentó el número de tropas. Y no es hasta que se produce esta combinación rarísima del presidente Trump negociando la salida y la llegada de Biden, que entonces se va a producir esta salida de Afganistán. Víctor, tenemos que hacer una primera pausa en Hilando Fino y regresamos sobre esta reflexión importante sobre lo que han significado estos 20 años a partir de el ataque de septiembre 11 en Nueva York. Regresamos. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy estamos conversando con el doctor Víctor García San Inocencio. Víctor es abogado. Estuvo en la legislatura por ¿cuántos años, Víctor? 12 fueron.
12 más 12, porque los 12 en entrenamiento los cuento también. 12 ayudante especial del legislador David Noriega, y luego entonces como legislador tuvo mucho éxito como legislador, sacó una cantidad de votos enorme, y luego pues hizo un doctorado en la Universidad del País Vasco en teoría del derecho, y publicó una tesis muy importante que yo me paso molestándolo para que la publique, y él todavía no lo convenzo, pero bueno, vamos a seguir esa conversación luego. Estamos hablando hoy sobre 20 años de el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, que fue un evento que definitivamente transformó las relaciones internacionales. Y qué curioso, Víctor, que estemos 20 años después, Estados Unidos saliendo de Afganistán sin poder mostrar ninguno de los objetivos que había planteado públicamente que habían por las cuales se había iniciado esa guerra, y con una situación de inestabilidad mayor. Hay un aspecto, Víctor, que se cita, que me gustaría que lo comentaras, que se cita no a favor de la estrategia norteamericana de estos 20 años, porque yo creo que hay poca gente que escriba a favor de esta estrategia, pero sí algunos señalan que produjo un fortalecimiento del sistema de seguridad y de espionaje norteamericano, y que eso en parte ha sido responsable de que no se haya producido un nuevo ataque terrorista en estos 20 años. Hay una excepción a eso, que interesantemente es un saudí que tuvo un incidente en una base militar norteamericana, pero que no ha habido un nuevo gran incidente de violencia, sobre todo de violencia inspirada por el radicalismo islámico. ¿Cómo tú evalúas ese argumento? Bueno, lo primero es que tenemos que utilizar muchos lentes. No mirar solamente un lente en cuanto a uno de los objetivos de una de las guerras, que era ir ilusamente a desmantelar un fenómeno que no tenía una base geográfica, aunque hubiese una concentración en un país. Y eso que se podía... un punto importante, ¿verdad? Era una guerra contra una estrategia. Exacto, y que demostró que se había movilizado y esparcido ya. Sí. Ninguno de los pilotos ni de los que secuestraron esos 4 aviones salió de Afganistán. Eran saudíes, hasta donde se ha sabido, claro, que llegaron a vivir en Estados Unidos y a entrenarse, algunos de ellos como pilotos en escuelas de aviación de Estados Unidos, claro, de la Florida. No. O sea, en unas clases que no les interesaba cómo se aterrizaba, solo les interesaba cómo el avión volaba. Entonces esto parece una cosa inverosímil, pero lo que ilustra es que incluso las estrategias para ir contra una estrategia estuvieron mal diseñadas y provocaron un dominó de errores estratégicos en diferentes lugares. Esto obviamente empezó mucho antes, empezó con la incitación a los elementos más conservadores de Afganistán a que se opusieran al gobierno socialista que había en Afganistán. Esto es semilla de guerra fría pura. Claro. Y entonces esa instigación y ese financiamiento vino y trajo como consecuencia que la Unión Soviética apoyase al régimen social llamado socialista afgano. Ajá. Porque hay que decir que Afganistán ha sido históricamente un país de los más adelantados en la región. Estuve leyendo hace poco que el voto de la mujer se reconoció allí, creo que antes que en Estados Unidos. O sea, hay unas
hay unos elementos, ¿verdad? Pero Estados Unidos decidió meterse allí, probablemente por las mismas razones que los ingleses se metieron en el siglo XIX temprano. Ajá. Era para evitar que Rusia tuviese una cabeza de playa delante de la India. Eso es correcto. Entonces, ahí tú ves la imitación geopolítica de una potencia hegemónica a lo que hizo otra. En el caso de los ingleses, se tuvieron que ir 3 veces. De hecho, la 4ª vez que volvieron fue esta, con los americanos. Y la última en este siglo, en 1929, se fueron de allí. Sí. O sea, aquí hay que entender que un error estratégico trajo al otro. Pero armaron a los elementos más conservadores y eventualmente esos elementos se fueron cuajando y coagulando para terminar haciéndoles la guerra o utilizando la parte del territorio que controlaban para acunar a un grupo terrorista cuyo líder y algunos de sus miembros eran de distintos países. Era un saudí. Pero un saudí. Víctor, ¿qué nos dice? Pero fíjate, pero es que es importante decirlo, porque la gente habla de Osama Bin Laden. Osama es hijo de una familia importante saudí que tenía vínculos también con Bush padre. Claro. O sea, y si vamos hacia atrás, vamos a los acuerdos que hizo Franklin Delano Roosevelt con el reino saudí para que los saudíes le dieran petróleo y Estados Unidos hiciera un sistema de seguridad. O sea, es una relación, es de las relaciones más escandalosas hasta el día de hoy en que aparece un presidente Trump justificando la muerte de un periodista residente en Estados Unidos porque sencillamente le venden demasiadas armas a Arabia Saudita. O sea, esa es una relación escandalosa. Pero fíjate que lo importante, yendo más allá de los episodios individuales, el de Khashoggi, el periodista, es tristísimo, y más que se utilizó el territorio de una embajada para asesinarlo en Turquía. Pero ese evento escandaloso para literalmente picarlo en pedazos. En pedacitos. Pero ese evento perdonado por Estados Unidos como cuanta fascistada le ha perdonado a Arabia Saudita y a otros países con regímenes crudísimos. Yo no me estoy refiriendo a eso, estoy hablando de, por ejemplo, lo que llevó a Estados Unidos a armar a sus enemigos. Por eso. Lo que llevó, por ejemplo, a Obama muchos años después a armar en el Líbano a quienes eventualmente se iban a convertir en Daesh. Y a eso me quiero dirigir. Es decir, tienes que recordar que el senador Moynihan, cuando se estaba acabando la Guerra Fría, insistía que Estados Unidos estaba sobreestimando la Unión Soviética, que la Unión Soviética no tenía el poder político, militar, económico que se le adjudicaba, y que la política internacional de Estados Unidos en ese sentido estaba fundamentalmente equivocada. Y poco tiempo después colapsa la Unión Soviética. Y hay hasta una broma casi que tuvo que enviarle una nota el director de la CIA al senador Moynihan diciendo I stand corrected, o sea, usted tenía razón. Entonces vemos aquí de nuevo una falla muy grande en el análisis de lo político, que tendría 2 explicaciones. O no estaban equivocados nada y sabían perfectamente que eran guerras innecesarias, pero estaban apostando al poder del dinero, hay una falla fundamental en la capacidad de Estados Unidos de recopilar información adecuada para realmente adelantar una agenda nacional y unos intereses nacionales de una forma más coherente. Y en el caso de Afganistán, algo peor. Creer que podían construir un estado a la usanza del mundo que llaman occidental. A mí no me gusta el término. Pensar que podían embarcarse en el negocio del nation building. Sí. Y de crear un sistema en un sitio muy, muy distinto. Exacto. Y todas esas son fallas
conceptuales, son fallas de inteligencia, son fallas en el sistema de planificación. Y una de las cosas que se señala, Víctor, este otro libro que acaba de salir se llama The Recruiter, el reclutador, y señala que una de las consecuencias negativas en estos 20 años para Estados Unidos fue la transformación de la CIA, de una organización que se supone que recopilara inteligencia para el desarrollo de una política internacional, que se supone que fuera su función primaria, a convertirse en otra organización paramilitar que estaba dirigida de forma importante a través de los drones y a través de todo este sistema de inteligencia, de detectar quiénes eran esos líderes de los grupos terroristas y hacer acciones armadas. Y se habla de que Obama pues se reunía con un consejo de seguridad y habían como una especie de tarjetas de béisbol que tenían quiénes eran, qué habían hecho, y entonces Obama autorizaba y se ejecutaba esta guerra de los drones, por decirlo de una forma. Pero en ese proceso se señala que se pierde capacidad de tener una orientación internacional más clara sobre lo que realmente está ocurriendo en el mundo y una obsesión quizá con el tema del terrorismo islámico, descuidando otros elementos del sistema de seguridad de Estados Unidos. La realidad fue esa, por lo menos la resultante fue esa. Yo te diría que también ha habido una enorme transformación tecnológica en la manera en que se están conduciendo las guerras. Eso es correcto. Las guerras, naturalmente, esto se ha dicho mucho, hay muchas guerras que son puramente virtuales. Hay guerras que se dan a través del internet, a través del saqueo de cuentas, del sabotaje económico, a través de la paralización de sectores industriales estratégicos, a través del robo de información masiva, a través de la inducción de ideas y propaganda de manera masiva en la mente de los ciudadanos o los electores. En las redes. En las redes. Esas guerras están ocurriendo y han ocurrido con extraordinaria intensidad en más de una década, por mencionar un número de años. Y Estados Unidos ha estado involucrado de parte y parte, haciéndola y recibiendo los efectos. Por consiguiente, focalizar estrictamente en las dos guerras, en la que terminó en el 2011 y en la que terminó hace 2 semanas, una en Irak y la de hace 2 semanas en Afganistán, no nos indica una idea de la complejidad de ese entramado y de sus capacidades estratégicas y de sus capacidades de inteligencia. Yo no creo que aquí se haya hecho casi nada por falta de inteligencia. Se tomaron decisiones, muchas con efectos adversos, calculados o mal calculados. Pero ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de la observación que uno lee mucho en muchos medios de análisis de este tiempo, de que precisamente la prudencia del gobierno de China de evitar conflictos armados en todo este periodo y dedicarse de forma obsesiva quizás al desarrollo de su infraestructura económica y de su capacidad económica y de su capacidad de generar riqueza, de acumular grandes cantidades de recursos líquidos para la inversión internacional, lo cual lo ha convertido en un gran jugador en la compra de petróleo y de recursos naturales en América Latina, en otros países, grandes proyectos de infraestructura, etcétera. Ese contraste. Bueno, esa es la guerra que China lleva. Eso es parte de la guerra de China. O sea, son estrategias distintas, son instrumentos distintos, pero son todas guerras por el control, por el poder o por eventual control y poder. La forma china es una forma pues, que tiene 7 milenios y
Y China llegó a ser por mucho la principal potencia de Asia, y uno no puede decir del mundo porque no se quiso meter al mundo mediterráneo, donde estaban las otras potencias o los estados que ya, los protoestados que vendrían a ser los estados modernos de Europa. Pero China decidió a mediados del siglo XV aislarse y quemar su flota. Y cuando los historiadores comparan el tamaño de su flota, las naves chinas eran 3 veces más grandes que las naves portuguesas y las naves españolas, y no te digo que las inglesas, porque los ingleses no tuvieron que esperar 100 y pico de años para ver naves de considerable tamaño y calado. Así que China juega de una manera diferente el juego. Es una civilización que se ha podido autocontener y que ha sabido desbordarse también. Y obviamente ahí tienes cualquiera las califica como quiera. Y tiene las tragedias del Tíbet, ahí tienes las esferas de influencia en los países vecinos, ahí tienes las fricciones continuas con la llamada Indochina. Los conflictos con su población musulmana internamente. Claro, sí, que es muy minoritaria, sí, pero que están ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero su manera de hacer la guerra en este momento, y yo te diría que eso viene desde incluso la época de Mao, no solamente los que sucedieron a Mao Zedong. Era fortalecerse para no volver a pasar por las humillaciones imperiales, claro, de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX. Toda la política de puertas abiertas. Ahora, Víctor, déjame preguntarte algo. Pues hemos repasado un poco el legado de Bush, de Obama. Llega entonces Trump con una política muy nacionalista, con una política en cierto modo aislacionista, en términos de no debemos seguir peleando unas guerras que no tienen un fin cuantificable para efectos de los objetivos económicos de Estados Unidos, etcétera. Y entonces se produce lo que se produce, llega la pandemia, llegan unos eventos, sale Trump del panorama y entra Biden con una idea de mantener esta rivalidad con China como el elemento más importante de la política internacional, pero en el proceso de salir de Afganistán pues se produce este desastre, ¿verdad? De que el talibán toma el poder inmediatamente y hay unas escenas ahí muy fuertes, pero a esto es lo que voy, esta es la pregunta. La opinión pública norteamericana sigue favoreciendo el que Estados Unidos haya salido de Afganistán. Sin duda. ¿Cómo tú ves que se afecta la política internacional de Estados Unidos, quizás específicamente de Biden, a partir de este momento que Estados Unidos sale en medio de una situación tan cuestionable en términos de lo difícil que se le hace ahora a Estados Unidos explicar cómo se justificó por 20 años una guerra en que al otro día que ellos salen y llega el mismo gobierno, con algunas diferencias, con las diferencias que 20 años producen, que ellos habían intentado desarticular? Bueno, lo primero es que Biden siempre tiene la coartada de que todo esto es de lechura de Trump. O sea, ahora eso no quiere decir que esa coartada se la vayan a creer en Estados Unidos. Pero los problemas sobre este tema los tiene la administración Biden en Estados Unidos. Internacionalmente, pues puede tener alguna repercusión porque siempre van a mirar con sospecha cualquier compromiso que haga Estados Unidos de hacer tal cosa a la luz de lo mal que le fue en el cumplimiento de lo que fueron sus autocompromisos en
con referencia a Afganistán. O sea, algunos se lo van a pensar varias veces antes de irse a ninguna expedición de estas con Estados Unidos, por razones evidentes, ¿verdad? Salir trasquilado no es el negocio de nadie. Política internacional menos, y los estados no están para hacer esos papelones. Pero en uno de los artículos del Washington Post, que ha hecho unas series extraordinarias, estuve pensando de la lucha de ellos por hacer públicos los documentos de las investigaciones de la Oficina del Inspector General sobre la corrupción y el gasto obsceno, asqueante de miles de millones de dólares en Afganistán. Eso era una corruptocracia sostenida por Estados Unidos. O sea, eso es lo que era. Olvídate de la guerra contra el terrorismo. Esa era la corruptocracia general, por agencias oficiales y no tan visibles, ¿verdad? Pero el Washington Post ha sacado unos artículos, también una serie en estos días, en esta semana, cuando se acercan los aniversarios del 11 de septiembre. Y a mí me impresionó una frase que se le adjudica a Carlos Rove, que está en uno de los artículos, en donde cuando le preguntaron cómo se explican estas cosas, mire, cuando usted es la superpotencia, usted no tiene que explicar nada. Usted se inventa la realidad. Y yo creo que ha habido mucho de eso, y aquí va a haber mucho de eso. El gobierno de Estados Unidos se va a inventar la realidad y tiene muchas formas de hacerlo, especialmente si es inventársela para el consumo interno de su mercado, de su gente, de su electorado. Biden, yo creo que por razones, no es edadismo de mi parte, es que yo creo que por razones que tienen que ver con su edad, muy probablemente no sea candidato la próxima vez. Por consiguiente, tampoco hay ahí una imagen que deba protegerse particularmente. Y en algún sentido creo que eso es lo que le permitió a él continuar con el plan de Trump y salirse de Afganistán y que llueva lo que llueva. Creo que es la actitud que uno podría decir, la actitud que asume Biden, ¿verdad? Pero esa es una actitud muy peligrosa. ¿Por qué? Porque se acondiciona la gente y la misma administración estadounidense a admitir demasiado daño colateral y a no trazar fronteras. Y entonces, en el proceso de cuidar la imagen, a minimizar eventos y consecuencias. Todo este asunto de cuánta gente queda en Afganistán jugándose el pellejo ahora, no se contrae a 200 personas que los van a montar en un avión ahora y los van a dejar irse felices y contentos porque son ciudadanos duales. Ahí hay decenas de miles de personas que se comprometió también su identidad, como si no hiciese falta, ¿verdad? Errores en la embajada británica donde a un montón de solicitantes de visa se quedaron los documentos expuestos. Errores de ese tipo. Ahí tiene que haber una enorme cantidad de gente que va a sentir los efectos a corto o mediano plazo, ¿verdad? Víctor, hay un asunto aquí que ya no nos va a dar tiempo en este programa de discutirlo, pero merecería quizás hasta otra sesión, que es que en ese proceso de calcular mal cuáles eran las prioridades políticas, el otro gran elemento que yo creo que se está empezando a discutir con mucha fuerza es cómo se ha ido subestimando las tendencias internas que están llevando a un tipo de conflicto político que no son las propias de una democracia avanzada, una democracia madura, y que van caminando en una dirección de una confrontación, y de lo cual quizás este 6 de enero del año pasado, pues realmente quizás sea un primer capítulo. Parece del año pasado, pero es el 6 de enero pasado. Hace apenas 9 meses. Hace apenas 9 meses. Estoy de acuerdo contigo.
la polarización interna política en Estados Unidos y la disfuncionalidad misma que plantea un sistema bipartita y nada más. Cuando se crea este tipo de polarización y conflicto, les resta mucha capacidad de maniobrabilidad externa a un país. Estados Unidos va a estar tan ocupado con tantos problemas internos generados por estas crisis internas de su política y por los juegos electorales que en Estados Unidos son cada 2 años. Se juega la Cámara ahora y se juega 1/3 del Senado en el 2022. Y en el 2024 otro 1/3 del Senado y la Cámara completa, más la presidencia. Entonces, esa política del rajatabla, incluso de la polarización legislativa, el Senado trancado por la regla de del filibustering y virtualmente empatado, el poder que tiene un senador como Manchin, que decide la mayoría para las cosas que no se tranquen por el filibustering. Es realmente el peor clima imaginable para conducir una política interna y exterior. Fíjate el trabajo que le está dando llegar a un acuerdo presupuestario en la reconciliación presupuestaria por los 3.500 billones de dólares. Fíjate los 3.5 trillones en el inglés americano. Ese tranque es evidencia de lo difícil que es esa conducción. Lo que pasa es que aquí hay un gran elemento anestesiante mientras dure, que es el tema de la pandemia. Pero si el tema de la pandemia logra de alguna manera, no digo yo desaparecer, pero disiparse como el centro de atención, lo que vamos a ver de nuevo es esa política de confrontación brutal, política polarizada, y ese no es territorio ni para cultivar el civismo, ni la solidaridad, ni los acuerdos razonables. Y entonces sí es terreno para una política unilateral, que en este caso lleva la mano más fuerte el Ejecutivo por la fuerza que tiene en el sistema republicano de los Estados Unidos. Víctor, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Gracias por tu participación. Creo que hemos explorado temas importantes de estos 20 años. Cosas se nos quedan en el tintero, pero siempre podemos regresar a la conversación. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.